un gusto realmente, Eleonora, tenerte en esta oportunidad y realmente un honor para mí presentarte y moderar tu clase de hoy, así que te agradezco de forma particular el honor de dejarme participar en este ámbito con vos. Y te escuchamos con este tema muy interesante que es el tema del patrimonio matrimonial. Gracias, Juan, muchas gracias. Bueno, creo que esta es una de las temáticas más interesantes que trae el Código Civil y Comercial. Como decíamos hoy a la mañana cuando hicimos la presentación, a un poco más de 5 años de entrada en vigencia de este Código Civil y Comercial, ya es como que nos hemos ido adecuando a no solamente algunos cambios en la normativa, sino a cambios en el lenguaje, a una visión diferente de muchas instituciones que posiblemente arrastrábamos con características distintas. Yo creo que el ámbito del derecho de familia es posiblemente uno de los que mayores modificaciones ha sufrido con el dictado y la sanción del Código Civil y Comercial, porque se ha puesto el acento en algunas situaciones que ya venían abriéndose camino a través de la consagración en convenios o tratados internacionales que, como todos sabemos, adquirieron jerarquía normativa por su incorporación expresa en la modificación de la Constitución Nacional en el año 1994. Y en el ámbito del derecho de familia, sin perjuicio de que los autores en realidad querían ir un poco más allá de lo que finalmente quedó, no cabe ninguna duda que lo que ha sido consagrado realmente ha traído de la mano algunas ventajas, algunos beneficios por lo que estábamos propugnando desde hace mucho tiempo. El régimen patrimonial matrimonial implica adentrarse un poco en lo que significa el régimen patrimonial matrimonial. Cuando hablamos de régimen patrimonial matrimonial nos referimos a un conjunto de relaciones jurídicas de interés patrimonial que trae el matrimonio, o sea que este régimen patrimonial matrimonial surge por el vínculo matrimonial, y estas relaciones de interés patrimonial se establecen entre los cónyuges y de los cónyuges frente a terceros. Por eso es que el código hoy desarrolla con muchísima mayor amplitud todo esto que de alguna manera se iba abriendo camino desde la sanción del Código de Vélez. Yo quiero hacer un poquitito de historia porque es muy importante para darnos cuenta por qué y de qué forma se modifica esto del régimen patrimonial matrimonial. Porque además, como diría nuestro común y querido amigo Marcelo Urbaneja, nosotros tenemos nuestro corazoncito en el Código de Vélez, a quien sigo admirando profundamente por su pluma, por la sensatez de la forma en que organizó el código, sin perjuicio de que este, por supuesto, obedeció a una ideología que iba de la mano de lo que sucedía en ese momento. Entonces, si nosotros analizamos el Código de Vélez puro, tal cual como resultó a partir de su sanción, esta vinculación o este régimen patrimonial matrimonial estaba determinado por o signado por una actitud frente al conjunto de situaciones patrimoniales que ponía al hombre como cabeza de la administración y la disposición de todos los bienes. Recordemos que en ese momento la mujer era prácticamente un muerto civil, no tenía ningún tipo de injerencia ni en la administración ni en la disposición. Pero ¿por qué digo que Vélez Sarsfield lo sigo admirando? Porque fíjense ustedes que tantos años han pasado, tan estricto era el código en función de darle al marido esta suerte de derecho de propiedad sobre
incluso sus propios hijos. En el código se hablaba de la patria potestad, todavía existía esta suerte de vínculo entre el padre y el hijo, que era algo así como tener el derecho sobre el hijo, y no esta relación que concebimos hoy, que es totalmente fluida y diferente. Pero sin perjuicio de esto, Vélez fue lo suficientemente inteligente como para establecer en determinados ámbitos del código la protección de la mujer. Y esto es muy importante, porque lo ubica con una mentalidad de avanzada muy grande. Y yo creo que posiblemente el punto más importante, a mi juicio, además de algunos otros que voy a mencionar ahora, que lo pintan como de total avanzada, es la nota al artículo 305 del Código Civil. Cuando Vélez se refiere a la patria potestad y al ejercicio que le corresponde al padre sobre los hijos y sus bienes, y establece que fallecido el padre, es la madre viuda la que continúa con ese ejercicio, explica en su nota por qué se aparta de algunas legislaciones que no le daban a la mujer viuda un derecho amplio como lo tenía el padre, sino que restringían su posibilidad de actuación y restringían parte de sus derechos. Y entonces Vélez en la nota dice que hay que apartarse de esto, porque la quiero leer textualmente, la última parte, porque es bellísima realmente, dice: esa es la marcha de la civilización, elevando contra las más antiguas costumbres la condición de la madre de familia. El derecho ha marchado también y acabará por ser reconocido en los países cultos la necesidad y conveniencia de poner a la madre en sus relaciones de derecho a la par del padre. Fíjense ustedes, en la época de Vélez, que Vélez concibiera la necesidad de que la mujer y el hombre estaban en un pie de igualdad, fundamentalmente en sus relaciones familiares. Impresionante, maravilloso. Impresionante. Bueno, no es lo único. No es lo único de Vélez. A ver, Vélez tiene algunos artículos, muchos, ¿no? Pero vamos a mencionar algunos, porque además nos sirven para ver cómo hoy se ha modificado. El 1246, excelente. El marido es el que administra, el que va a la escritura, el que dispone, pero la mujer puede concurrir para manifestar que la compra se realiza con fondos propios, con lo cual el bien va a revestir el carácter de propio. Puede concurrir a la escritura y manifestarlo. Y este 1246 fue utilizado y se extendió su interpretación después de la modificación introducida por la ley 17.711. O ver, por ejemplo, el consentimiento requerido por Vélez Sarsfield en el artículo 1807, cuando el marido quiere disponer gratuitamente de los bienes gananciales. Entonces, fíjense, cuántos años antes del 1277, Vélez ya no hablaba de asentimiento, hablaba de consentimiento, hablaba de conformidad de la mujer para la disposición a título gratuito, por supuesto, porque esto implica restarle al patrimonio ganancial un bien que a lo mejor es importante. Hay más, hay mucho más. Traemos esto a colación porque posiblemente son las perlitas más importantes del código, y desde luego, los artículos 1290 y 1294, cuando permiten a la mujer, frente a la mala administración del marido de los bienes, solicitar la separación por vía judicial, ante el peligro de perder bienes propios o cuando se hubiese hecho concurso de acreedores. Con lo cual, sin perjuicio de este apartamiento de la mujer, que obedecía, por supuesto, a la filosofía de la época, Vélez Sarsfield fue lo suficientemente inteligente como para prever determinado tipo de situaciones en donde la mujer tenía derechos acabados. Bueno, esto continúa así hasta, vamos a dar un salto importante en la historia, y vamos a llegar a
La sanción de la ley 11.357, famosa ley, la mujer empieza a tomar una actividad económica importante y ahí se le consagran sus derechos civiles y hay algo más y muy importante en la 11.357 porque la mujer puede adquirir bienes con el producido de su trabajo honesto, dice la 11.357, y los puede administrar y disponer de ellos libremente sin necesidad de la conformidad de su marido. Esto no duró demasiado tiempo, pero fue un avance muy importante. Se ríen siempre mis alumnos porque yo digo que todas las escrituras de esa época, las mujeres eran o profesoras de piano o tenían la máquina de coser Singer o eran profesoras de inglés, ¿sí? Porque siempre Eran todos propios. Exacto. Siempre compraban los bienes con ese producto de su trabajo honesto, ¿no? Bueno, lo importante además de la 11.357 es que dos de sus artículos que subsistieron incluso después de la modificación de la 1711, que fueron el artículo quinto y el artículo sexto de la ley, que son los que establecen la división de la respuesta que cada cónyuge tiene frente a las deudas contraídas, con lo cual cada uno responde con sus bienes propios y gananciales por sus propias deudas, pero no por las deudas del otro cónyuge, a salvo lo que establece la ley en función de lo que significa los gastos de conservación del hogar, educación de los hijos, que se pueden afrontar con los frutos de los bienes gananciales, aunque no sean del cónyuge que contrajo la deuda. Bueno, todo este sistema estaba organizado, por supuesto, en un régimen matrimonial, por supuesto, de ganancialidad, o sea que el matrimonio implicaba, a partir del momento de su consagración, que todo lo que fuera incorporado durante la vigencia de este revestía el carácter de ganancial, a salvo, por supuesto, la acreditación del origen propio, que en principio era herencia, legado o donación. Con la sanción de la primera gran modificación del Código Civil, hasta nuestros días, porque después hubo leyes que fueron introduciendo modificaciones, pero la gran modificación, la primera gran modificación, se da con el dictado de la ley 17.711. Y ahí se consagra entonces ya un régimen totalmente distinto, sin perjuicio de que seguimos bajo el régimen de ganancialidad. Cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes, con la limitación que se establece en el 1277, que incorpora la necesidad del, después de muchos años de discusión, asentimiento conyugal. Recuerden ustedes que en realidad literalmente el código hablaba de consentimiento y no de asentimiento, pero toda la doctrina posteriori entendió que estábamos en presencia de un asentimiento y no de un consentimiento, por lo cual esto nos permite, incluso hoy en día en que subsiste el asentimiento, diferenciar dos negocios distintos. Una cosa es el negocio dispositivo en sí y otra cosa es el negocio asentimiento. Este 1277, por supuesto que hasta el dictado del Código Civil y Comercial nos trajo infinidad de conflictos interpretativos, porque la problemática se planteaba siempre frente a la ausencia de este asentimiento y las consecuencias que la ausencia del asentimiento traía. Y ahí pasamos por todas las doctrinas y todas las tendencias habidas y por haber. Entonces, se habló de nulidad, algunos se inclinaban por la nulidad, otros se inclinaban por la nulidad absoluta. Apareció en escena fundamentalmente de la mano de nuestro gran maestro y querido y recordadísimo amigo Jorge Alterini, a través de sus fallos y de su profusa jurisprudencia,
la teoría de la inoponibilidad. Entonces estableció la ausencia del asentimiento, no perjudica el negocio base al cual tiene que venir adherido, sino que simplemente implica inoponibilidad frente al cónyuge que no lo prestó. ¿Por qué? Porque además, habiendo consagrado el código la posibilidad de una venia supletoria, se decide esto eventualmente puede ser saneado a través de la intervención judicial, por supuesto, cuando no hubiere justa causa para oponerse a darlo. Y bueno, y la doctrina más extrema, minoritaria, pero existente al fin, fue la teoría de la inexistencia. Teoría que, por supuesto, enlazaba, no como dos negocios distintos, sino como un negocio vinculado, el dispositivo con el de asentimiento, y decía la ausencia del sentimiento determina la caracterización de la inexistencia. Bueno, a partir de la 17711 tuvimos modificaciones varias y tuvimos intentos de modificación del Código Civil, abortados todos ellos. Un primer intento allá por el año 1987, en donde el proyecto de modificación del Código tuvo media sanción y fue vetado por la primera vez en la historia que el Poder Ejecutivo veta un proyecto de modificación de Código. Después tuvimos el proyecto de modificación del año 1992, la comisión del año 1993, que ya se planteó en su proyecto la posibilidad de receptar algo que ya se daba en las legislaciones de derecho comparado, y era el establecimiento de dos tipos de regímenes, o tres eventualmente, y no exclusivamente el régimen de ganancialidad, que era aquel que imperativamente existía en nuestra legislación a partir del matrimonio. En el año 1998, proyecto que en realidad es el antecedente inmediato del Código Civil y Comercial que hoy tenemos vigente, ya se consagra esta dos regímenes, o sea, la posibilidad de que los cónyuges opten o bien por este régimen de comunidad de ganancias o por el régimen de separación de bienes. Y llegamos finalmente entonces a nuestro Código Civil y Comercial. Y acá, tomando la base, como decía antes, del proyecto del año 1998 y teniendo en cuenta toda la experiencia de las legislaciones extranjeras, aparece entonces en el Código Civil y Comercial consagrada la posibilidad de la elección del régimen al cual los cónyuges quieren adherir. Y el carácter supletorio del régimen de comunidad de ganancias, porque frente a la ausencia de una manifestación expresa de los cónyuges en sentido contrario, por defecto, el régimen que impera durante la vigencia del matrimonio es el régimen de comunidad de ganancias. Acá quiero plantear, porque seguramente cuando avancemos vamos a tener interpretaciones disímiles en algunas circunstancias, quiero plantear que el proyecto del Código Civil y Comercial, tal como estaba concebido en su totalidad, tenía una cierta unicidad, sobre todo dentro del ámbito del derecho de familia. ¿Por qué? Porque se dejaban de lado las prohibiciones que había establecido el Código Civil hasta entonces vigente, no prohibición absoluta de contratación entre cónyuges, sino prohibición de la celebración de algún tipo de contrato entre cónyuges, que tenía su razón de ser porque, reitero y lo venimos diciendo, el régimen de comunidad de ganancias, el régimen de ganancialidad, era el régimen único e imperante en el matrimonio durante la vigencia del Código Civil. Esto se modifica en su intencionalidad en el proyecto del Código Civil y Comercial,
y acompañando, acompasando lo que evidentemente es la evolución a la que hacía alusión sin lugar a dudas Vélez en esta nota al 305, consagran en su anteproyecto la libertad absoluta de contratación entre cónyuges. Por eso es que en base a esta libertad absoluta de contratación entre cónyuges, nosotros nos vamos a encontrar con un montón de institutos a lo largo del Código Civil y Comercial que sin lugar a dudas van de la mano de esa libertad de contratación entre cónyuges. Pero ¿qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Como muchas veces nos sucede desgraciadamente en este país. Cuando esto entra en revisión, y finalmente el Poder Ejecutivo introduce algunas modificaciones, allí como quien no quiere la cosa, mete una patita poco feliz, y en el artículo 1002 del Código Civil y Comercial, cuando se refiere a las inhabilidades especiales, en su inciso último establece, consagra la prohibición de contratación entre cónyuges cuando están bajo el régimen de comunidad. Esto nos va a traer algunos problemas interpretativos serios, porque si las modificaciones que se introdujeran con un criterio correcto, debería hacerse una revisión total de todos los institutos para adecuarlos de alguna manera a alguna previsión que se pone, como la previsión que se ha puesto en el 1002. Con lo cual hoy nos ha quedado, y ya vamos a ver más adelante, nos han quedado algunos institutos que plantean serios inconvenientes interpretativos y que han llevado a algunos autores incluso a establecer que, por ejemplo, sin perjuicio de que la ley 26994, que es la que consagra la sanción del Código Civil y Comercial, en su anexo con las modificaciones a la ley de sociedades, a la ley 19.550, abre la posibilidad de establecer entre cónyuges todo tipo de sociedades, cuando antes lo teníamos reducido solamente a algunos tipos específicos, algún autor, aislado por supuesto, pero que está teniendo bastante influencia en otros ámbitos hoy en día, llegó a plantear que esta introducción del inciso D, de la prohibición de contratar entre cónyuges bajo el régimen de comunidad, implicaría que los cónyuges solo pueden convenir sociedades entre ellos cuando están acogidos al régimen de separación de bienes. Fíjense ustedes lo complejo y conflictivo que puede resultar establecer una limitación de esta naturaleza en un momento en donde el dinamismo de la economía nos está llevando por una mano totalmente distinta. Reitero que es un autor aislado, pero de todos modos no deja de tener influencia y no dejará de sorprendernos si de repente nos encontramos en algún momento con una determinación en ese sentido por parte del organismo de control societario. Bueno, con relación a esto entonces, el código, decíamos, consagra claramente la posibilidad de elección entre un régimen de comunidad de ganancias y un régimen de separación de bienes. Y para ello establece además, con un criterio más meduloso, la posibilidad de que los futuros cónyuges celebren lo que se denominan convenciones matrimoniales. Estas convenciones matrimoniales se establecen entre los futuros cónyuges y tienen en el establecimiento de supuestos en los cuales se puede establecer cómo acuerdan estos que van a ser futuros cónyuges, enunciado que reviste el carácter de taxativo y que ha llevado alguna interpretación, a mi juicio errónea, y digo a mi juicio porque obviamente hay posturas encontradas,
ya que en este artículo se establece que antes de la celebración del matrimonio y en esta convención, solamente los futuros cónyuges pueden, y lo establece en 4 incisos, hacer la designación y avalúo de los bienes que llevan al matrimonio, hacer enunciación de las deudas, hacer enunciación de las donaciones que se hagan entre ellos, y en el inciso D dice la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este código. ¿Qué quiero decir con esto? No hay ninguna obligación para los futuros cónyuges de celebrar una convención matrimonial. Convención matrimonial que tiene una forma impuesta en el código, que es la escritura pública. Si los cónyuges quieren hacer una convención matrimonial, tienen la posibilidad, si van a optar por el régimen de separación de bienes, de establecerlo en la convención. Si nada dicen, obviamente, quedarán sujetos al régimen de ganancialidad. Pero acá el problema que se ha planteado interpretativo y que ha sido, por un lado, dilucidado por los propios autores del código y por otro lado, defendido por un sector fundamentalmente del notariado, que se ha trasladado a algunos registros del Estado civil, es que a raíz de esta mención se interpreta que para poder acogerse al régimen de separación de bienes cuando se celebra el matrimonio, es necesario el establecimiento en una escritura pública, aunque solamente en esta escritura se mencione el acogimiento a este régimen, aunque la convención tenga por única finalidad establecer que tienen la voluntad, al momento de contraer el matrimonio, de iniciar ese trayecto de matrimonio bajo este régimen de separación. En principio, yo no estoy de acuerdo con esta interpretación. Creo que cuando el código se refiere en el artículo 420 al acta de matrimonio y a la intervención del oficial público y establece todos los requisitos que el acta debe contener, tiene 2 incisos claramente diferenciados, que son el inciso I y el inciso J. En el inciso I dice la declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención matrimonial. Y en caso afirmativo, su fecha y el registro notarial en que se otorgó. O sea, yo puedo ir al registro civil, llenar la solicitud y decir, traigo acá el testimonio de la escritura pública de la convención que nosotros hemos celebrado. Y en inciso separado dice, la declaración de los contrayentes si se ha optado por el régimen de separación de bienes. O sea que esto es posible realizarlo en el registro civil ante el oficial público sin necesidad de que esto esté contenido en una escritura pública de convención prematrimonial. Esta es mi interpretación, lo cual no significa que respete la interpretación a la que adhieren otros. Y por eso tenemos, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo ejerzo, interpretaciones disímiles de acuerdo a los distintos registros. A ver, hay el registro civil, sede central, en la calle Uruguay, acepta que los futuros cónyuges mencionen cuando llenan la solicitud que se van a acoger a ese régimen y lo establecen en el acta. Y hay otros registros civiles que interpretando esto del 446, exigen la escritura pública. Yo creo que de alguna manera tendríamos que unificar criterios. Con esto digo, y lo he dicho muchas veces a lo largo de tantos años de actuación judicial, a ver, la escritura pública la tenemos que defender a ultranza, pero la tenemos que defender por su esencia, por la importancia que reviste, y no
por un tema exclusivamente formal, ¿sí? Esto es, la escritura puede defenderse sola por muchas otras circunstancias y no porque nosotros la querramos imponer. Con lo cual, me parece que si nosotros interpretamos literalmente ese artículo 420, tal vez lleguemos a la conclusión a la que he llegado yo, de que no es necesario que esto esté contenido en una convención matrimonial. De todos modos, es importante recordar que hay posturas y doctrinas de naturaleza distinta. Decíamos que el régimen de comunidad es un régimen supletorio. Fíjense ustedes, así como vamos modificando nuestro lenguaje en muchos aspectos en el código, ya no hablamos en absoluto de sociedad conyugal, ¿sí? Y esto ya lo había dicho la Corte hace muchísimos años. No hay sociedad entre cónyuges, lo decía antes de que estuviera consagrado el Código Civil y Comercial, ¿sí? Lo que hay es un régimen de comunidad que eventualmente se va a traducir en ciertos efectos, fundamentalmente en los efectos que la incorporación de bienes al matrimonio tengan con relación a los terceros. Esto es, si los cónyuges adquieren conjuntamente, va a haber copropiedad, y la respuesta frente a los acreedores va a estar dada por la titularidad que cada uno tenga. Pero el hecho de que la ganancialidad suponga de alguna manera un derecho potencial a una potencial también división de un 50% cada uno, que podrá no terminar así, porque frente a la extinción de la comunidad, sea por divorcio o por muerte, podrá partirse de la forma en que se desee, sin perjuicio de esa vocación. No es lo mismo que un bien se incorpore durante la vigencia del matrimonio como de titularidad de uno solo, por la respuesta que ese bien va a tener frente a la deuda contraída por él y no va a frente a la deuda contraída por el otro cónyuge. Con lo cual empieza ya a revestir carácter muy importante el tema de la titularidad de los bienes. La titularidad va asociada a la respuesta que se da por las deudas contraídas por cada uno de los cónyuges frente a las pretensiones de los acreedores. Por eso al principio definíamos a estos regímenes matrimoniales como estas relaciones jurídicas de interés patrimonial que establecen situación de vínculo no solamente entre los cónyuges, sino de los cónyuges frente a terceros. Y esto es muy importante por la respuesta que tiene. El código hace una enumeración muy medulosa de lo que son los bienes de los cónyuges, que no traía, por supuesto, el código de Vélez. Esto es, frente a las diferentes interpretaciones que se han venido dando en algunas situaciones para calificar los bienes como propios o gananciales, el código trae una larga enumeración, una enorme cantidad de incisos en donde establece con mucha precisión qué bienes revisten el carácter de propio y qué bienes revisten el carácter de ganancial. Esto se da en los artículos 464 y 465. Yo quiero poner el acento en algunas de los enunciados o algunos de los incisos que son los que posiblemente mayor conflicto nos han traído a los escribanos a lo largo de estos años para la calificación de estos bienes. Yo traje a colación al principio el artículo 1246, ¿sí? El artículo 1246, que era el que establecía cómo la mujer podía concurrir a la escritura, causar que los fondos con los que se adquirían propios y el bien, por ende, revestía el carácter de propio,
¿Mm? Implicaba, o implicó después de la modificación de la 17711, hacer extensiva esta solución al hombre. Entonces, tanto la mujer como el hombre podían en la escritura manifestar que ese bien era propio, con la única salvedad en el Código de Vélez y por la interpretación que hacía la jurisprudencia de la causalidad, o sea, no bastaba con que yo dijera que el bien es propio si no lo causaba, si no establecía por qué era propio y lo justificaba. Y la jurisprudencia fue todavía mucho más estricta y dijo, no solamente necesito causalidad, sino que necesito coetaneidad. Quiere decir que yo tengo que justificar en el momento de la adquisición y tengo que manifestarlo en el momento de la adquisición. Y no admitía mucha jurisprudencia que hubiera una recalificación a posteriori de la naturaleza del bien. Lo cual no significaba que los cónyuges pudieran hacer esa recalificación en función de los efectos que la misma podía tener a posteriori al momento de la disolución de la comunidad. Esto es, comprábamos un bien, no decíamos nada, carácter supletorio obviamente de ganancialidad del bien, lo adquirí durante el matrimonio, no dije nada, no causé que era propio, el bien es ganancial. Después de un tiempo nos damos cuenta y decimos, ah, no, pero este bien se compró con los fondos provenientes de la venta de un inmueble de la sucesión de tu papá, con lo cual, por esta subrogación que se produce, el bien reviste el carácter de propio. Y entonces lo podían hacer, lo podían manifestar, aun cuando esa recalificación pudiera no tener efecto frente a terceros. Nosotros tuvimos un antecedente muy importante en Capital Federal, vinculado con la recalificación de los bienes, unos cuantos años. Un matrimonio había adquirido un bien como copropiedad, cotitulares ambos cónyuges. Casi 10 años después de la adquisición, concurren a la escribanía y le dicen al escribano, mire, la verdad que no nos dimos cuenta, no le dijimos nada, no estábamos advertidos, pero este bien, en realidad, no es un bien ganancial, sino que es un bien propio de la señora, porque se compró con los fondos provenientes de la venta de un inmueble que en realidad se realizó en forma simultánea con la adquisición, ¿no?, que provenía de un sucesor. Entonces el escribano dijo, bueno, perfecto, vamos a hacer una escritura de recalificación del bien y la vamos a mandar a inscribir al registro de la propiedad. Y así lo hizo, una escritura muy detallada, en donde prolijamente causó cuáles eran los antecedentes, el detalle del sucesorio, el detalle del bien del sucesorio, la venta de ese bien, y lo ingresa a inscribir al registro de la propiedad. Y el registro le dice, no le vamos a inscribir la recalificación. ¿Y cuál es la explicación que da el registro? Que en realidad es la que toma la Cámara, porque al rechazo de la apelación en el registro, el escribano se va a la Cámara, que es la vía recursiva que tenemos nosotros en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué dice? Mire, usted lo que está haciendo es modificar la titularidad. Este bien, que era de titularidad de ambos cónyuges, va a pasar a ser de titularidad de uno de ellos, con lo cual los acreedores se pueden ver perjudicados, ¿sí? Porque la respuesta ya no va a ser la misma. Hay uno que queda apartado de la titularidad, con lo cual si tiene deudas, este bien no va a responder frente a las deudas de aquel cónyuge que no es titular. Va más allá la Cámara y dice que en realidad lo que hay acá es una donación prohibida entre cónyuges, porque un cónyuge le está en realidad subliminalmente donando la mitad que le correspondía. Bueno, por supuesto, más allá de que no compartimos
esta conclusión, la realidad es que a partir de allí el registro tomó partido por esta postura y solamente admitió la recalificación en los supuestos en donde no se producía una modificación de titularidad. Pero lo importante de la diferencia de cómo lo tenemos hoy consagrado es que durante todo este tiempo la subrogación no tenía vinculación de carácter económico. Esto es, yo vendía un inmueble propio, compraba un inmueble durante la vigencia del régimen de comunidad, se producía esta subrogación y yo decía, bueno, este bien lo compro con fondos provenientes de la venta de un bien propio y no se exigía que hubiera una concordancia de valores. ¿Cómo se modifica hoy en el Código Civil y Comercial? Hoy el criterio para la subrogación es criterio económico. Entonces, el bien va a revestir el carácter de propio si los fondos que yo empleo provenientes de la venta de un bien propio son inferiores o iguales al monto con el cual yo estoy adquiriendo. Ahora bien, si tenemos una diferencia de valores a favor de la comunidad, esto va a arrojar un crédito que recién va a poder hacerse efectivo al momento de la disolución, sea por muerte o sea por divorcio. Este criterio económico es utilizado tanto en el bien propio como en el bien ganancial. O sea que si yo compro un bien y hay fondos propios con los cuales yo colaboro, además de los fondos gananciales, va a haber un crédito a favor mío por esos fondos propios al momento de la disolución. Quiere decir que hoy nos apartamos del criterio de subrogación automática en donde no importaba cuál era la equivalencia de valores, si era en más o si era en menos. Hoy el criterio es un criterio de naturaleza económica. ¿Por qué? Porque, y esto viene de alguna manera a ratificar lo que en su momento nosotros defendíamos y discutíamos frente al criterio, fundamentalmente el registro de la propiedad de provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, al que adhirieron algunos registros, que hablaban de la existencia de bienes mixtos. ¿Sí? Y entonces decíamos, a ver, en el código no hay bienes mixtos. Los bienes son propios o son gananciales. Lo que puede ser mixto son los fondos. Entonces yo puedo poner fondos propios y puedo poner fondos gananciales y depende de la ecuación que yo establezca, será el crédito que resulte a favor de aquel que puso fondos propios o a favor de la comunidad, si son fondos gananciales, al momento de producirse la extinción de la misma. Este es un tema en donde el código ya toma partido y termina con la discusión que tuvimos durante muchísimo tiempo. El código termina con esta locura de los bienes mixtos que tantos problemas nos trajo. Hoy claramente establece, como lo establecía claramente a nuestro juicio Vélez, que los bienes o son gananciales o son propios. Eventualmente podemos tener fondos mixtos y esto permitirá, de acuerdo a este criterio económico que habíamos establecido, la posibilidad de que surjan créditos a favor de la comunidad o bien de alguno de los cónyuges si los fondos eran propios. Ese es un tema muy importante. El otro tema importante que también produjo mucha inquietud era la posibilidad de determinar, y que de alguna manera venía de la mano de esto, de el pensamiento de la existencia de bienes mixtos, ¿sí? Y era determinar de alguna manera qué pasaba si había una incorporación, sea de origen propio, sea de origen ganancial, no de la totalidad del bien, sino de una parte indivisa. Y entonces, ¿qué carácter revestía el bien? Bueno,
por supuesto que para quienes entendían que había bienes mixtos, se inclinaban por esto de la mixtura y dándole preeminencia a la ganancialidad, porque era el único régimen existente en ese momento, caso de los registros de la propiedad, decían, bueno, aunque haya una partecita chiquitita, ganancial, decían, frente al acto de disposición o de gravamen vamos a necesitar el asentimiento del otro cónyuge o eventualmente la sucesión si se murió. Bueno, esto nos trajo innumerables conflictos, muchísimas doctrinas, mucha jurisprudencia, por allí en Provincia de Buenos Aires, Cámara de Azul con unos fallos excelentes. Estábamos quienes adheríamos a la teoría del origen y decíamos el origen es el que determina la naturaleza del bien, lo encontrábamos claramente establecido en el Código de Bell en 1262, el inmueble de origen propio, las accesiones que se hagan durante la vigencia del régimen de comunidad no implican desnaturalizar el carácter propio de ese bien sin perjuicio de estas recompensas que pueden darse después. Bueno, esto no era uniforme, lamentablemente. Había quienes decían que había que determinar qué era lo más importante, si el mayor valor. Había quienes establecían que esto era mixto y entonces la ganancialidad tenía mayor influencia sobre la parte propia. Bueno, y en Capital el tema pareció que se terminaba, porque no se terminó, con un plenario, que fue el famoso plenario Sanz. Este plenario, que yo siempre digo que los plenarios son como las leyes, ¿saben ustedes? Que cuando se va a tratar una ley y empezamos a discutir, el tema es un toma y daca, ¿sí? Yo te concedo un poquitito en esto, si vos después me concedes un poquitito en esto. Bueno, en los plenarios pasa algo parecido, ¿sí? Entonces termina más o menos, para conciliar, termina satisfaciendo de alguna manera la voluntad de uno o la voluntad de otro. Y entonces este plenario Sanz salió, pero la verdad es que salió mal, porque ¿qué dijo? Tomó la teoría del origen y dijo, si un bien en una parte indivisa es originariamente propio y durante la vigencia, dijo el plenario de la sociedad conyugal, porque así se decía en ese momento, se incorpora la totalidad de las partes restantes del bien, el bien va a continuar siendo propio. Entonces, ¿cuándo nosotros calificábamos como propio el bien, de acuerdo a este plenario? Siendo titular de una parte indivisa propia, se adquiría la totalidad de las partes restantes por el mismo titular que había adquirido en su origen propio el bien. Si no adquiría la totalidad de las partes restantes e iba adquiriendo partes indivisas, por esta interpretación alocada del plenario, el bien iba a ser mixto. Quiere decir que iba a cambiar la naturaleza a medida que se fuera avanzando. Ejemplo, si teníamos un condominio entre 4 personas y uno de ellos, los 4 habían adquirido como propio, porque papá les había donado un inmueble a los 4. Y después, uno de ellos quería comprar, pero no le alcanzaba la plata para comprarle a sus 3 hermanos. Le compraba a un hermano solo su parte indivisa, siendo ya él casado el que compraba. Esta incorporación, como se hacía durante la vigencia de su matrimonio y no era de la totalidad del bien, entonces hacía que esas 2 partes indivisas que él tenía revestían el carácter de mixto. Esto era una locura, por supuesto, pero era así. Y tuvimos que convivir con esto muchísimo tiempo, ¿no? Hasta que el Código Civil y Comercial viene a quebrar esta idea, ¿no? Y entonces consagra claramente la teoría del origen. Hoy no importa si yo adquiero la totalidad del bien o partes indivisas en forma sucesiva.
si el origen es propio, el bien va a seguir revistiendo el carácter de propio con independencia de que yo incorpore la totalidad de las partes restantes. Estas dos situaciones sobre las que el código pone fin son importantísimas porque de alguna manera vienen, les guste o no les guste la solución que ha adoptado el código, alguna parte de la doctrina o alguna parte de la jurisprudencia, vienen a poner punto final a dos situaciones que arrojaban interpretaciones sumamente conflictivas, disímiles, no solamente en doctrina, sino también en jurisprudencia. Bueno, y me quiero referir, esto es larguísimo, esto del régimen patrimonial, podemos estar horas enteras, por supuesto, aparte yo pongo primera y sigo, pero bueno, me quiero referir, por último, para darle posibilidad de que hagan preguntas, Pregunta. Muy bien. algún tema que también implica que el código ha optado por una postura doctrinaria distinta. Y son las disposiciones comunes a ambos regímenes. O sea, hay disposiciones que son comunes al régimen de separación de bienes y al régimen de comunidad de ganancias, y que están establecidas a partir del artículo 454 en el Código Civil y Comercial. Y me quiero referir fundamentalmente a aquellos que están vinculados con el asentimiento conyugal. Artículo 456 del Código, mucho más amplio que el 1277. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que está mucho más concentrado en su enunciado, abarca multiplicidad de situaciones que no estaban previstas concretamente en el 1277, estableciendo que ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar. Recordemos que para el Código la vivienda familiar adquiere un carácter importantísimo, por eso dejamos de hablar de bien de familia y hablamos de protección de la vivienda, ¿sí? La vivienda como eje de la familia adquiere una importancia capital. Ni de los muebles indispensables de esta, o sea que, ojo, atención, no vaya a ser cosa que mi marido se quiera llevar el televisor para ver el partido de fútbol en otro lado, yo no lo dejo porque este es un mueble indispensable para el hogar. Hoy sabemos que la heladera, el televisor y sin lugar a dudas todo lo que signifique tecnología va a pasar a ser muebles indispensables, ni transportarlo fuera de ella, o sea que le tengo que pedir permiso y me tiene que pedir permiso para transportarlo. Si no le doy el asentimiento, no te vas a ver con los muchachos. No lo podés hacer. Bueno, el que no ha dado su asentimiento, y acá viene, puede demandar la nulidad del acto. Listo, se nos acabó la posibilidad de discusión acerca de cuál es la categoría que nosotros tenemos que establecer ante la ausencia del asentimiento. Ya no podemos hablar de inexistencia, ya no vamos a hablar de inoponibilidad, sin perjuicio de que en Capital Federal era la doctrina mayoritaria por la jurisprudencia mayoritaria. Hoy el Código adhirió a una postura determinada. ¿Y a cuál fue? A la de la nulidad. Quiere decir que la ausencia de asentimiento lo que acarrea es nulidad, o la restitución de los muebles, pero pone un plazo de caducidad. Y ese plazo de caducidad es de 6 meses. ¿Pero desde cuánto contados? 6 meses de haberlo conocido. O sea que toma de alguna manera aquella doctrina que establece que el plazo de prescripción, por ejemplo, para las nulidades, no se cuenta desde el acto, sino que se cuenta a partir del momento en que ha tomado conocimiento el interesado. Y acá, por supuesto, se nos van a abrir todas las posibilidades habidas y por haber, porque ¿cuándo toma conocimiento el tercero? Alguien me podrá decir, desde que se inscribe el acto en el registro de la propiedad, difícil que se inscriba sin el asentimiento, porque ya desde el plenario Feynman los registros califican la procedencia o improcedencia. Con lo cual, la toma de conocimiento, ¿no?, nos puede hacer
muchísimo más largo este plazo de caducidad de los 6 meses que establece el código. Ha tomado también algún antecedente jurisprudencial importante y lo ha exacerbado. Cuando digo esto me refiero a la especialidad del asentimiento. Recuerden ustedes la vieja discusión que tuvimos, la vieja costumbre que teníamos los escribanos de hacer los poderes mal llamados generales amplios de administración y disposición, pero eso será materia de otra charla, en donde poníamos el asentimiento general anticipado, ¿sí? Que estaba cuestionado por la jurisprudencia desde siempre, pero como se convivía más o menos felizmente, sin demasiados conflictos, se seguía estableciendo. Hasta que, por allá en el año 1985, tuvimos un antecedente jurisprudencial que nos hizo tambalear bastante, un fallo de la Sala C de la Cámara Civil, con voto también de Jorge Alterini, en donde se dijo el asentimiento no puede ser general anticipado, puede ser anticipado, pero tiene que ser especial, tiene que ser dado para el acto de que se trata. Esto lo recoge el Civil y Comercial y establece en el artículo 457 de una forma bastante más estricta, porque no se inclina por la especialidad, sino por la especificidad. O sea que el asentimiento tiene que ser específico, no solamente especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos. Quiere decir que cuando se da un asentimiento en forma anticipada, es necesario que en el mismo se establezca para qué acto se va a realizar y los elementos constitutivos, sujeto, objeto. Y cuando nosotros hablamos de precio, bueno, en un país como el nuestro, establecer un precio es bastante dificultoso, con lo cual tendremos que resolverlo poniendo por un precio no inferior a tanto. Habrá que ser lo más específico posible en función de la posibilidad de concertar en una moneda que no sea la moneda nacional, la posibilidad de realizar el acto dejando un saldo de precio, de gravar con hipoteca por saldo, en fin. Todas esas circunstancias deben constar en este asentimiento especial. El código también prevé la posibilidad de la venia supletoria que teníamos ya prevista para el 1277. Quiero referirme, y con esto, si querés, cerramos para darle a las preguntas, me queda muchísimo más, pero si no nos quedamos hasta las 10 de la noche, ¿sí? Entonces, me quiero referir a un artículo por demás conflictivo a mi juicio, y es el artículo 459. El artículo 459 está referido y dice mandato entre cónyuges, y si ustedes leen a los autores del código, ellos se refirieron siempre a la posibilidad del mandato entre cónyuges, sin lugar a duda, en función de lo que era el anteproyecto del código, esto es, la posibilidad de contratación sin limitación entre cónyuges. Pero fíjense cómo está redactado. Dice, uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye, pero no para darse a sí mismo el asentimiento en los casos que se aplica el artículo 456. A ver, si yo me atengo a la interpretación literal del 459, cuando el código dice que puede dar poder para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye, y el régimen matrimonial es o el de ganancialidad o el de separación, no le voy a poder, en principio, dar poder a mi cónyuge basado en un mandato para realizar un acto si estoy bajo el régimen de comunidad, porque sería un contrato prohibido entre cónyuges.
porque el artículo 1002 en su último inciso no diferencia ningún tipo de contratación, establece la prohibición de contratación absoluta entre cónyuges bajo el régimen de comunidad. De modo que si yo tuviera que interpretar literalmente esto, pareciera que solamente la posibilidad de darle poder para representarme a mi cónyuge la podría hacer bajo el régimen de separación de bienes. Ojo, esta es una interpretación, posiblemente no sea la interpretación de todo el mundo. Y la última parte de este párrafo, cuando dice, en los casos en que se aplica el 456, también establece una limitación. O sea, que la imposibilidad de dar poder al otro para representarlo bajo el régimen de separación, si es que entendiéramos literalmente, solamente está encuadrada en aquellos casos en donde el acto de disposición versa sobre el inmueble que es sede del hogar conyugal. Porque recordemos que, a diferencia de 1277, el asentimiento procede para el acto de disposición del bien, sea propio o ganancial, cuando es sede. Ya no tenemos ni los hijos menores ni los incapaces. O sea, y esto incluso se mantiene aún cuando el inmueble, acogido bajo el régimen de separación de bienes, haya sido adjudicado a uno, pase a revestir el carácter de propio de ese, pero siga siendo la sede o el asiento del hogar, en cuyo caso, aún siendo un bien propio, si lo quiere disponer, va a necesitar del asentimiento del otro cónyuge. Bueno, creo que hasta acá llegamos, porque si no, seguimos mucho tiempo más. Bien, podemos hacer unas preguntitas, aprovechamos estos minutitos que nos quedan. Y dice, quería saber la opinión de la escribana Casabé sobre la adjudicación por disolución del régimen de comunidad. Cuando se le adjudica a uno solo de los cónyuges y al otro no se le adjudica nada, en cuanto a la observabilidad del título. A ver, yo estoy convencida de la posibilidad de que los cónyuges convengan como quieran la adjudicación de los bienes. Y para poner un poquito de chispa divertida, les cuento que cuando veíamos esto en la facultad yo les decía, viene el señor a verme y me dice, vamos a hacer una adjudicación porque nos divorciamos, vamos a liquidar los bienes que componen la comunidad. Muy bien, ¿cómo van a liquidar? Bueno, mi exmujer se va a quedar con la casa donde vivimos, con la casa en el country, con el auto. Entonces dice, bueno, ¿y usted con qué se queda? Mire, con tal de no ver a la bruja nunca más, yo me doy por satisfecho. Bueno, quiero decir que así como el régimen de adjudicación de bienes por disolución de la comunidad tiene aplicación analógica de la adjudicación por muerte. Y nosotros tenemos un artículo claro que establece este criterio cuando dice que los herederos mayores y capaces pueden partir de la forma y por el acto que estimen conveniente. Hay circunstancias de naturaleza subjetiva sentimental que pueden arrojar valor y puede alguien directamente, sin perjuicio y más allá del ejemplo que les he dado, de que la libertad vale mucho, ¿sí? Y entonces el Señor me dice, mire, para mí estar libre y no verla nunca más me satisface todos los deseos. Lo mismo podría suceder para la mujer, podría decir exactamente lo mismo. Es el precio de la libertad, acá lo están diciendo, por supuesto. Con lo cual yo no encuentro observabilidad de ninguna manera en una adjudicación hecha de ese modo. Dicen, hola, ¿podría explicarse cómo resulta ahora el régimen de las deudas? En realidad toma el mismo principio que venimos arrastrando desde la 11.357. Esto es, cada cónyuge responde con los bienes de su titularidad
por sus propias deudas, pero no por las deudas del otro cónyuge. Esto está claramente establecido en el código y seguimos en la misma tesitura en la que estaba embarcado la ley 11.357, sin perjuicio, por supuesto, de la solidaridad que establece el código para afrontar las deudas por los gastos de conservación del hogar, por los gastos de educación de los hijos. O sea, hay una suerte de traspolación de este principio que se viene arrastrando desde la ley 11.057. A ver, acá tenemos, quisiera consultar su opinión sobre los requisitos de poder para dar asentimiento. Que no alude a los elementos, sino solo al objeto. Yo creo que no, porque el 457 establece habla de los elementos constitutivos. Y los elementos constitutivos evidentemente no es solamente el objeto, ¿no? Es más, yo creo que el sujeto es uno de los elementos constitutivos, con lo cual cuando redacto un asentimiento anticipado, le pongo para, si es el caso de darlo para un acto de disposición, para que pueda disponer sin limitación alguna a persona humana o jurídica, porque puede suceder que yo diga, a ver, yo te doy el asentimiento para vender, pero no quiero que le vendas a nuestro vecino porque se ha comportado muy mal toda la vida. Y yo puedo decirle, te lo doy, pero no le vendas a fulano. Lo puedo hacer sin limitación o con limitación. Pensando, digo, en los elementos constitutivos del acto que se va a celebrar, ¿no? En particular, porque puede ser que los elementos constitutivos de una compraventa, pero si la compraventa, como vos te referías hoy, tiene, por ejemplo, el precio a plazo o tiene una hipoteca, esos elementos constitutivos de esa compraventa van a tener que estar reflejadas en ese asentimiento, ¿no? Así es, sin lugar a dudas. Bien, ¿cree usted que se aplica la especialidad del artículo 457 al poder otorgado para asentir? No, lo dice claramente el código. El código, esta es la diferencia. El poder dado a un tercero solamente requiere la determinación del bien. El asentimiento otorgado en forma anticipada requiere de la especificidad que establece el 457. Esa es la diferencia fundamental entre el poder otorgado a un tercero y el asentimiento otorgado en forma anticipada. Perfecto. ¿Pediría usted, dice, asentimiento en caso de venta de un bien rural productivo, campo, propio de los vendedores? A ver, si el bien es propio, acá estamos en presencia de frutos de propio, porque estamos hablando de la venta de un bien productivo, ¿sí? El hecho de que haya, el hecho de que haya frutos gananciales no significa cambiarle, reitero, la naturaleza al bien. El bien va a seguir siendo propio, ¿no? El hecho de que haya frutos que son gananciales de estos fondos, de este bien propio, repito, implicará siempre, por eso cuando se liquida el régimen de comunidad, sea por divorcio o por muerte, hay que analizar, al igual que en el ámbito hereditario, hay que analizar cuáles son los créditos y cómo se pueden satisfacer. Bien. Ahí dice, en la partición y adjudicación extrajudicial de bienes gananciales, ¿se le puede adjudicar a un hijo de ambos? No hay adjudicación. Habrá previa adjudicación, adjudicación y donación. Pero no podemos saltear el paso de la adjudicación alguno o entre ellos, ¿sí? No es adjudicación, eventualmente lo que se hará será una donación a favor del hijo. Exactamente. Primero la liquidación, ¿no es cierto?, a través de las adjudicaciones a los cónyuges, excónyuges, y después, en un segundo capítulo de la escritura, podrá hacer la donación, ¿no? Una cosa vinculada con esto, Juan, que me parece importante que recalquemos, que es otro tema en donde el código, tampoco sabemos por qué, adhirió en realidad a la doctrina minoritaria que era la doctrina Zanoni. Ustedes recuerdan claramente que, y esto era en el Código de Vélez y es en el Código Civil y Comercial, una vez que se produce la muerte o el divorcio,
nace lo que técnicamente se llama el estado de indivisión poscomunitaria, ¿sí? O sea, es todos los bienes que conforman la masa forman un todo, y ese todo recién se va a quebrar cuando se haga la partición y adjudicación de estos bienes. Durante muchísimos años, incluso sentado por distintos congresos de derecho civil, se decía que producida esta circunstancia del nacimiento del estado de indivisión, si no había adjudicación, los cónyuges tenían que codisponer, sin importar la titularidad original de los bienes. Con esto digo, si yo tenía un bien que originariamente había comprado mi cónyuge durante el matrimonio, producido el divorcio, si queríamos vender ese bien, para toda la doctrina civilista tenía que existir codisposición. Un solo autor, que fue Zanoni, decía, a ver, en función de la última parte del artículo 1277, que es el que hablaba del asentimiento conyugal, aún después de la extinción de la comunidad, subsiste el asentimiento conyugal. Él no hablaba de codisposición, sino de subsistencia del asentimiento conyugal. Eso sí, dijo después de muchos años en uno de sus fallos, sin perjuicio de lo cual es necesario la solicitud de la inhibición también por el cónyuge no disponente. ¿Qué hace el Código hoy? En lugar de seguir toda esta tradición de los congresos de derecho civil que exigían la codisposición, establece que a partir del momento del nacimiento del estado de indivisión poscomunitaria, subsisten las reglas vigentes con anterioridad a este estado de indivisión, esto es, subsiste el asentimiento sin perjuicio de que los cónyuges puedan acordar algo distinto. Con lo cual, nosotros podemos, ejemplo, bien adquirido durante la vigencia del matrimonio, de la comunidad de ganancias, a nombre de uno solo de los cónyuges, se produce el divorcio, no adjudican y viene a vender, lo podemos hacer de dos formas. O vende y da el asentimiento el cónyuge que no era titular, o bien los cónyuges acuerdan que esto va a realizarse bajo la mecánica de la codisposición. Y esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque va a tener efectos tributarios también, ¿sí? Obviamente. Yo puedo también optar por el régimen de dismiento del cónyuge que no era titular, se produjo hacer la partición del dinero. Quiere decir que yo puedo optar por la partición y adjudicación previa, puedo optar por el asentimiento o la codisposición, y puedo optar por el asentimiento y en la misma escritura, en lugar de haber hecho la adjudicación del bien, hacer la adjudicación del dinero, lo cual tiene importancia. ¿Por qué? Porque yo tengo una justificación de un monto que distinto sería si nos lo lleváramos por mitades. O sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, porque se subroga la ganancialidad de lo que estaba en el inmueble, se subroga en el dinero. Y eso hay que tener mucho cuidado para poder partir el dinero, porque el cónyuge no va a poder, el ex cónyuge que recibe, no recibe todo para él, recibe la mitad como consecuencia de esa liquidación. Una preguntita más, ahí dice, escritura del año 2010, Eleonora. Adquirente manifiesta carácter propio sin causarlo, y cónyuge da conformidad. ¿Puede subsanar y causarlo hoy unilateralmente? A ver, yo creo, tenemos dos cosas. En principio, fíjense ustedes, si la escritura es del año 2010, en el 2010 que no teníamos el Código Civil y Comercial, no necesitábamos que el cónyuge viniera y dijera que es cierto. Lo que necesitábamos era la causalidad, ¿sí? Entonces, esto podría ser observable porque nos está faltando la causalidad, que al decir de la jurisprudencia también debía ser coetaneidad. Ahora, yo creo que si ahora viene el que adquirió el solo, y viene con su cónyuge,
y hace la causalidad correcta, por lo que yo comentaba antes, no habiendo modificación de titularidades, yo creo que podría darle el carácter de propio. Pero me está faltando lo más importante, ¿eh? No, porque yo también puedo decir que el bien lo compro con dinero que me donó mi papá, y mi marido viene y me dice que sí, que es cierto, en realidad lo estamos haciendo simplemente para excluirlo de las consecuencias que puede tener atribuirle ganancialidad o carácter propio. Con lo cual, por eso la causalidad es el elemento más importante en la calificación de la naturaleza del bien. Última pregunta. Si por razones impositivas un negocio está a nombre de uno, pero usa bienes ganancial, que un bien ganancial, usa bien un bien ganancial, ¿es ganancial como bien? A ver, si por razones positivas dice un negocio está a nombre de uno, pero usa un bien ganancial, ¿qué quiere decir que un negocio está a nombre de uno? Porque una cosa es la explotación comercial y otra cosa es el bien utilizado para esa explotación. ¿Ah? El bien va a seguir siendo ganancial si es ganancial con independencia de la explotación. Eleonora, muchas gracias. Da para mucho más esto, así que vamos seguramente a molestarte un nuevo encuentro para estas capacitaciones. Te agradecemos el tiempo, la dedicación y tus palabras siempre claras. Muchísimas gracias, Juan. Un cariño para todos, un agradecimiento para el Consejo Federal también, y nos estamos viendo en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento. Muchas gracias a todos y a vos en especial. Hasta luego. Gracias.